Muy buenos días. Hoy les voy a presentar la cinemática de un robot. En este caso hemos utilizado como ejemplo el robot Scara, en la cual consta de 3 grados de libertad, 2 articulaciones de rotación y una articulación prismática o de desplazamiento. Podemos observar nuestra primera articulación, nuestra segunda articulación y nuestra tercera articulación, que sería la de acá. El objetivo principal de la cinemática es realizar de forma matemáticamente la trayectoria que debe seguir el robot. En este caso, un ejemplo principal sería como rota. Obviamente, si queremos grabarle una cierta trayectoria que vaya circularmente o suba o baje, tenemos que realizar una cinemática matemáticamente. Entonces, el objetivo principal aquí es representar la cinemática matemáticamente para luego implementarlo en el software de MATLAB. Para realizar esta cinemática hemos optado por los parámetros de David Hartenberg, en la cual consiste una serie de pasos. El primer paso principal es de nuestro robot Scara, ya conocido sus articulaciones 1, 2 y 3, lo representamos en un diagrama de bloques. Estas dos articulaciones se representan así, una articulación rotacional se representa así y una articulación prismática se representa así, de desplazamiento. Una vez asignada su esquema del robot, procedemos a dimensionar. Dimensionamos, es decir, la altura desde la base hasta la primera articulación, la otra desde la primera articulación hasta la segunda articulación y así hasta la tercera articulación. Obviamente tiene ciertas dimensiones en la cual asignamos variables. O se podría hacer, no sería variables, son constantes, pero si queremos escalarlo, obviamente sería una variable. Obviamente en la práctica casi no se escala, pero en la simulación, si se quiere escalar, se puede. Paso número 2 es asignar sus ejes de coordenadas. Cabe recalcar que una regla principal de los parámetros mencionados dice que Z0 debe ser siempre perpendicular a X. Entonces, asignamos a nuestro punto base un eje de coordenadas, a nuestra articulación 1, articulación 2, articulación 3 y al final, que sería la garra o gripper, como tenemos aquí asignado, una coordenada, otra y otra. Excelente. Cabe recalcar que para poder nosotros llenar la tabla de David Hartenberg, tenemos que tener ciertos parámetros principales que nos dé esa tabla. Como podemos observar, acá tenemos la tabla. En sí tenemos estos parámetros. Aquí tenemos nuestra articulación 1, 2 y 3. Teta. Para representar teta, ¿cómo llenamos teta? Teta llenamos es el desplazamiento desde la articulación 1 con respecto a la articulación 2. Entonces, obviamente aquí, como está el robot estático, obviamente no se va a desplazar nada, pero si nosotros queremos desplazarlo, obviamente va a estar cierto ángulo de desplazamiento, va a haber entre este eje y en el de acá. Obviamente va a ser una variable, entonces Q1 representamos con una variable teta 1. Vamos a la siguiente articulación, lo mismo. Obviamente va a tener cierto desplazamiento, como podemos observar acá. Se puede desplazar de esta forma y obviamente con el de acá va a haber cierto desplazamiento, como podemos ver. Esta articulación con la de acá va a haber cierto desplazamiento con respecto al eje Z. Z va a rotar y X va a desplazarse. Entonces, una constante no queda aquí, sería una variable. Excelente. Vamos a la articulación 3, 0. ¿Por qué? Porque tenemos esta coordenada de acá. Este X con respecto a acá nunca van a cambiar porque estas son constantes, o sea, va a desplazarse acá para acá, pero nunca va a desplazarse la distribución con el gripper, entonces obviamente 0. Vamos al siguiente parámetro, que es D. D en sí es el desplazamiento de X con respecto al eje Z. Entonces tenemos aquí este Z y este Z. Entonces este X de aquí desplazado hasta acá obviamente es un valor.
en la cual hemos designado una variable que estaba aquí, es el LC. Entonces esa distancia se puede decir que es LC. Ya, articulación 2 de 0. ¿Por qué? Porque tenemos aquí nuestra coordenada con el de aquí con respecto de acá. Entonces X con respecto a este X desplazado para Z no se desplaza, nunca se van a desplazar, porque este solo va a girar. Entonces obviamente 0, 0. Vamos a la articulación 3. La articulación 3 tiene estos dos parámetros. Esta coordenada de acá y la de acá. Obviamente sí se van a desplazar, pero siempre a veces va a estar en movimiento o no, en la cual es una variable. Entonces le ponemos un Q3 que representa variable, que representaría una distancia 3. Vamos a los parámetros de A. Los parámetros de A es el desplazamiento de Z con respecto al X. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo aquí mi Z de acá y mi Z de acá, y este va a estar constante, entonces este Z tiene que desplazarse hasta acá. Entonces esa trayectoria es una distancia. Entonces esta distancia de acá, que va a ser con una constante, le hemos asignado con una variable o una constante que es LA. LA asignado. Bien, ahora vamos a la articulación 2. La articulación 2 que me representa la distancia desde este Z con el Z de acá. Entonces obviamente este Z se va a desplazar hasta llegar hasta acá. Entonces obviamente es un LB. Como podemos observar, es un LB. Excelente. Vamos a la articulación 3. La articulación 3 me indica el eje Z con el eje Z, cuánto se va a desplazar hasta llegar hasta este eje Z, cuánto se va a desplazar hasta llegar a este eje Z. Nunca se va a desplazar, van a estar ahí mismo, son iguales. 0. Excelente. Vamos al siguiente parámetro, que es alfa. Alfa en sí es la rotación del eje X. Entonces si vamos acá, entonces tenemos a este Z y este X. El X va a rotar, entonces como la regla de la mano derecha significa que siempre va a ir al signo positivo los dedos, entonces va a ir para acá. Entonces si representamos este desplazamiento con el de acá, obviamente no va a girar nada, entonces están igualitos, Z está igualito, no han girado nada, entonces obviamente va a ser 0. Tenemos 0, vale. Articulación 2. Esta articulación con esta articulación de acá, obviamente sí existe un giro. Como podemos observar, aquí está nuestro X constante, y giramos para acá. Entonces ha girado 180 grados porque está apuntando hacia abajo. 180 grados, excelente. Vamos a la articulación 3. Obviamente aquí no ha girado nada con respecto con el de acá, entonces obviamente 0. Ya, una vez obtenido la tabla de Navier-Hartenberg, entonces procedemos a nuestra matriz homogénea. ¿Qué es nuestra matriz homogénea? La matriz homogénea es donde se encuentran ciertas matrices, como es el de desplazamiento, de rotación, de escalado y de perspectiva. Aquí tenemos la de escalado, que simplemente es 1. Obviamente no vamos a agrandarle o achicarle la escala del robot, aunque en la simulación se hace, pero en la vida real no. La perspectiva, que 0 no vamos a utilizar perspectiva, entonces que vamos a utilizar es el de rotación y el de desplazamiento, que serían la de acá. Entonces nuestra matriz general, tenemos nuestra matriz homogénea, por decir. Entonces si queremos nuestra articulación 1, observamos que tiene variables como la teta, alfa. Esos valores lo podemos encontrar acá. Entonces si estoy en la articulación 1, teta es una variable, Q, entonces aquí lo represento. Entonces simplemente voy reemplazando estos valores, reemplazando a esta matriz, pero de cada articulación, en la cual tenemos 3 matrices, 1, 2 y 3, reemplazadas con los valores. Ya que un ejemplo, tengo aquí teta 0, la articulación 3 tengo acá, pues se podría decir que si coseno de 0, la articulación es 1. Tenemos de la siguiente de acá, seno de 0 es 0, entonces tenemos acá 0. Así sucesivamente. Una vez ya tenidas las 3 matrices de homogéneas, se podría decir, procedemos a multiplicar las 3 matrices. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de encontrar su punto final. Su punto final, donde va a estar la garra o el gripper en el espacio. Entonces si nosotros queremos graficar
en MATLAB ese punto tenemos que tener en cuenta estos tres últimos valores. Bueno, aquí tenemos los procedimientos de la multiplicación para ver nuestro punto en el espacio, y vamos a proceder a la simulación en MATLAB. Abrimos MATLAB. En sí yo le he grabado una trayectoria, he creado un vector de cierta cantidad de números para que gire la cinemática. Aquí tenemos el código, aquí tenemos las matrices de homogéneas, y aquí tenemos la multiplicación para encontrar el punto final, la articulación 2 para el movimiento de la articulación 1. Mandamos a correr el programa. Como podemos observar, tenemos aquí nuestro robot Skara representado en líneas, en la cual hemos grabado cierta trayectoria de ida y de regreso. La de regreso le bajé un poquito para que se pueda apreciar la línea que va dejando. Como podemos observar, aquí tenemos el robot, nuestra base, articulación 1, articulación 2, articulación 3, en la cual va a ser el desplazamiento. Si queremos hacerle otro desplazamiento, otro movimiento, se le puede hacer generando un vector, yo que sé, de números. Por ejemplo, tenemos aquí en el código, en sí tenemos aquí a los tres variables: la variable de θ1 de la articulación 1, θ2 de la articulación 2, y el desplazamiento, en la cual tenemos las tres variables representadas acá, se podría decir. Estas tres variables, en la cual si quiero que mueva cierto ángulo de la articulación 1, articulación 2, o el desplazamiento de 3, se encuentra acá en el código. Si queremos desplazar, entonces de ahí, si queremos cambiarle de desplazamiento, le he puesto acá matrices al azar. Ejemplo, vamos a simularlo. Teníamos en la parte de la trayectoria acá casi una circunferencia de 180 grados. Vamos a la siguiente de acá, y como podemos observar, ya la cinemática que cambia, le hemos puesto que solo gire hasta acá y se acabó. Entonces ese vector que hemos asignado para que se simule, si queremos rotarle una perspectiva, podemos observar la trayectoria que ha hecho. Obviamente no llegó a la mesita, ya que le puse un vector al azar, y la mesita tendría que ponerle con respecto al punto final de ida que va. Nos faltó visualizar la parte superior de la primera simulación para ver cómo se graficó. Lo simulamos, y como podemos observar, lo mismo. Aquí sí llega a la mesita porque hemos puesto la coordenada exacta del primer vector. De aquí ya se suman los vectores de trayectoria para que se quede grabado esta línea, y baja al suelo. Si queremos verlo como gráfico, obviamente vemos que llega a la mesa. Aquí viene, llega a la mesa. A ver, en sí llega a la mesa, obviamente, y la coge y le regresa. Es la simulación básica de un robot. Obviamente estos materiales de representación, como este cilindro y esta mesita, obviamente lo trabajé con funciones, con códigos representados, y asignado en cierto lugar del espacio. Cabe también recalcar un punto importante: es el escalado. Como estaba mencionado, también se puede aumentar las dimensiones del robot en esta parte, como hacía L1, L2, L3. En la vida real casi no se escala tanto, la simulación se escala. Entonces si yo le pongo una variable de 7, lo mando a simular, como podemos observar, aumentó la escalada. Entonces obviamente nuestra matriz está funcionando, porque también en la parte de escalabilidad le pusimos una variable, pero en este caso está funcionando correctamente. Gracias.